vamos a ver entonces el concepto de los sistemas operativos y de cómo utilizan los conocimientos que ustedes incorporaron el año pasado en arquitectura de computadoras, es decir, cómo depende el sistema operativo de la arquitectura del computador. El sistema operativo es el encargado de explotar los recursos de hardware. ¿Sí? Desde el punto de vista del usuario, es como un administrador de recursos. ¿Sí? Nosotros, como programadores o como usuarios, no accedemos a posiciones de memoria, no accedemos a un dispositivo físico a través de su dirección física, como ustedes vieron que tenían que hacer en programación en lenguaje de máquina. ¿Sí? ¿Se acuerdan? En el lenguaje de máquina, ustedes tenían que indicar en qué posición iban a ubicar una instrucción, es decir, la parte de código, en qué posición iban a estar los datos. O sea, ustedes tenían que manejar la memoria. En la programación en lenguajes de alto nivel, o desde el punto de vista del usuario, nosotros nos desentendemos de eso. ¿Sí? No sabemos en qué posición de memoria están cargadas nuestras instrucciones ni nuestros datos, tampoco nos importa. ¿Sí? Porque ¿quién gestiona eso? El sistema operativo. Entonces, el sistema operativo, desde el punto de vista del usuario, es un gestor de recursos, es el que nos asigna los recursos de una determinada manera. Y desde el punto de vista del sistema, es un gestor eficiente de recursos, porque ¿qué tiene que lograr? Tiene que lograr que todos los procesos obtengan los recursos con el mejor funcionamiento posible del sistema. Es decir, tal vez el mejor funcionamiento del sistema podría provocar que un proceso no consiga recursos nunca. ¿Sí? Porque podría suceder que haya una determinada cantidad de procesos que requieran, supongamos, de la CPU durante poco tiempo, ¿sí? 5 o 6 milisegundos. Y hay un proceso que declara que lo va a requerir durante mucho tiempo, 200 milisegundos. Entonces, si el sistema operativo administra la CPU diciendo voy a asignar la CPU a los procesos que tienen tiempos cortos de uso de CPU, si siguen llegando procesos que solicitan poco tiempo de CPU, va a quedar relegado siempre al final aquel que tiene mucha utilización de CPU. Y esa forma de asignar la CPU es la mejor, ¿sí? Es la que mejor rendimientos del sistema nos da, pero es la que hace que un proceso pueda entrar en inanición. Entonces, el sistema operativo no solo tiene que administrar en forma eficiente desde el punto de vista interno de uso de los recursos, sino también desde el punto de vista del servicio que da a los procesos. Entonces, como tal, ofrece un conjunto de servicios a los usuarios y gestiona todos los recursos del sistema. ¿Cuáles son los elementos que gestiona el sistema operativo? Y los elementos básicos que ustedes vieron el año pasado en arquitectura: el procesador, la memoria principal, los módulos de entrada-salida y la interconexión de los sistemas. ¿Sí? ¿Con qué nombre veían ustedes a la interconexión de los sistemas? ¿Cómo? Canales y bases. ¿Sí? Canales y los bases. Ustedes tenían la unidad. Mis dibujos son malísimos, por eso uso filmina. Pero bueno, tenían la unidad aritmético-lógica, tenían la unidad de control, tenían la memoria, distintos registros acá, también podían tener registros acá, y tenían los bases que les permitían interconectar todo, ¿sí? Entonces, tenían la unidad de control y la unidad aritmético-lógica, que juntas formaban ¿qué cosa? La CPU o el procesador. Y la unidad de control con la unidad aritmético-lógica conforman lo que se conoce como CPU o procesador. Después tenían la memoria principal,
¿Sí? ¿Qué característica tiene la memoria principal? ¿Cómo? Es volátil y dinámico. ¿Sí? Además de la memoria principal, ¿qué otra memoria tenían? ¿Qué otra memoria vieron? ¿Cómo? La memoria caché. ¿Es una memoria que qué características tiene? Sí, pero el compañero dijo que la memoria principal era volátil y dinámica. ¿Y la caché? Volátil y estática. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el contenido de la caché se modifica solo cuando llega una orden externa para modificarlo. El contenido de la memoria principal constantemente hay que recargarlo. ¿Sí? El contenido se pierde y se tiene que volver a recargar. Por eso es que la memoria principal es más lenta que la memoria caché. Acceder a una instrucción, a un dato, lleva mucho más tiempo en memoria principal que en memoria caché. La memoria caché, ¿dónde está? Entre el procesador y la memoria principal. ¿Sí? Acá está la memoria caché. ¿Sí? ¿Y cómo usaban la memoria caché? Genéricamente, ¿qué decían? Parte del código del programa que se va a ejecutar, un grupo de instrucciones y un grupo de datos, se cargaban en la memoria caché. Entonces, cuando se generaba la dirección de una instrucción o un dato, esa instrucción, ese dato, en lugar de buscar en memoria principal, ¿dónde se busca? En la memoria caché. Y de ahí se lleva al registro de instrucción, y lo mismo para buscar un dato o llevar un dato desde la unidad aritmético-lógica hasta la memoria caché. Cuando la instrucción o el dato se encuentra en la memoria caché, el acceso a esa información es mucho más rápido. Ahora, cuando no se encuentra, ¿qué pasa? Hay que intercambiar el contenido de la memoria caché con el de memoria principal. Una vez que se intercambia, se espera que las instrucciones y datos con los que se quiere seguir trabajando se encuentren en la memoria caché. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Por la naturaleza de ejecución secuencial de los programas. ¿Sí? Nosotros ejecutamos primero la instrucción 1, después la 2, después la 3, después la 4. Entonces, a medida que vamos llegando al final del grupo de instrucciones que están cargadas en la memoria caché, seguramente vamos a necesitar acceder a otro grupo de instrucciones. Entonces, ese otro grupo de instrucciones va a tener que ser cargado en la caché. Como la caché es más chica, hay que descargar en memoria principal y volver a cargar con el nuevo grupo de instrucciones y datos si correspondiera. ¿Cuándo se rompe esa estructura secuencial? Cuando hay una instrucción de salto o de ruptura de secuencia, ¿sí? Cuando dicen, si se cumple tal condición, salto a tal dirección de memoria, si no, continúo con la dirección de memoria que está a continuación. ¿Sí? Pero esas instrucciones de ruptura de secuencia no son tan frecuentes como las de ejecución secuencial. Bueno, ese era un pequeño repaso de arquitectura. Acá van a ver que tienen otro modelo de presentación de la información, porque responde más al modelo que usa Stalin, pero por eso yo trato de llevarlos al que usan ustedes en arquitectura. Pero fíjense que acá tienen el contador de programas, el registro de instrucción, la unidad aritmético-lógica. Acá está el registro de palabra de memoria, que ustedes lo veían acá. ¿Sí? Pero forma parte de la unidad de control, y los registros que van a manejar las instrucciones de entrada-salida. Después el módulo de entrada-salida, que va a tener los bases a través de donde circula la información y los canales de entrada-salida. Y la memoria principal, que tiene una porción destinada a las instrucciones y otra porción destinada a los datos. Y con respecto a los registros para el procesador, tenemos registros que son
son visibles para el usuario y registros que son de control de estado. ¿Cuáles son los registros visibles para el usuario? Aquellos cuyo contenido nosotros desde un programa en lenguaje de máquina, que si lo pensamos desde programas de usuario no lo vamos a poder analizar, pero si lo pensamos desde un lenguaje de máquina o lenguaje ensamblador, nosotros podemos modificar esos contenidos. ¿Cuáles son? ¿El acumulador podemos modificar? Sí. ¿Los registros accesorios podemos modificar directamente con una instrucción? Sí. ¿Qué otro registro? ¿El registro de instrucción podemos modificar? Durante la ejecución de un programa, ¿el registro de instrucción podemos modificar? ¿Cómo? O sea, no lo podemos modificar, está en el programa. Es modificable es algo que modifiquemos el programa, lo recompilemos y demás, pero desde la ejecución del programa no lo podemos modificar. ¿Qué decimos cuando podemos modificar? Decimos sumar al contenido del acumulador el contenido de tal cosa. Esos registros que nosotros estamos modificando son los registros visibles para el usuario. Nosotros como usuarios sabemos que existen y que los tenemos que posicionar. Ahora, el registro de instrucción no es algo que nosotros carguemos como usuarios. Nosotros definimos el programa, que es el sistema operativo, el encargado de ir llevando al registro de instrucción la instrucción que corresponde cargar en cada momento. Y durante la ejecución de un programa, eso no lo podemos modificar, pero sí el programa puede modificar los contenidos de otro registro, porque a lo mejor en una instrucción se cargó el acumulador con un determinado valor y en la siguiente se suma al acumulador lo que tenemos en alguna posición de memoria, entonces vamos a modificar. Y nosotros hacemos referencia explícita al acumulador, a los registros accesorios. Y los registros de control y de estado, ¿cuáles serían? El bit de signo, por ejemplo, o los biestables de estado que vieron ustedes el año pasado, ¿sí? Que son los que nos permiten ejecutar instrucciones de salto. Sabemos que existen, pero no los modificamos. O sea, tienen un determinado valor que viene dado por el resultado de una operación. Nosotros sabemos que existen porque decimos que en función del contenido de ese registro se haga tal o cual acción. A esos no los podemos modificar directamente desde el programa, no podemos decir, no tenemos una instrucción para cambiar el valor del bit de signo, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, acá están los registros visibles para el usuario, cuáles pueden llegar a ser. Los registros de control y de estado, contador de programa también. Digamos, ninguno de los registros que posiciona la unidad de control podemos manejarlos como programadores en lenguaje de máquina. Entonces están entre los registros de control. Y el ciclo de la instrucción, ustedes habrán visto que desde que se inicia un programa, ustedes tienen la primera instrucción que se hace. La dirección de la primera instrucción, ¿dónde está? En el contador del programa. Cuando se inicia el programa, que se hace, lo único que vamos a tener en todos los registros del programa o proceso que estamos corriendo en este momento es la dirección de la primera instrucción, que sería la dirección de la próxima instrucción. Ahí la serie de microórdenes que hacen que esa dirección vaya al registro de instrucciones. ¿Sí? Hacemos la búsqueda de la instrucción. Y una vez que está la instrucción acá, hay que hacer la ejecución. Es decir, hay que decodificar la instrucción y o bien mover contenido de memoria hacia la unidad aritmética lógica para hacer alguna operación, o bien mover contenido de la unidad aritmética lógica hacia la memoria, o bien intercambiar información con algún dispositivo de entrada-salida. Pero el ciclo de instrucción siempre es búsqueda de la instrucción, ejecución de la instrucción, búsqueda
búsqueda de la siguiente instrucción, ejecución de esa instrucción, búsqueda, ¿hasta cuándo? Hasta que se encuentra una instrucción de fin. En la ejecución normal de un proceso, porque puede suceder que un proceso sea terminado en forma anormal. En la ejecución normal, el proceso termina cuando encuentra la instrucción de fin. Y bueno, lo que habíamos dicho recién, los tipos de instrucciones son de intercambio de información entre el procesador y memoria, entre el procesador y entrada-salida, el tratamiento de los datos, es decir, operaciones aritméticas o lógicas sobre los datos, y el control, es decir, saltos si el acumulador es positivo, saltos si el acumulador es negativo. ¿Sí? Son instrucciones que alteran el orden de ejecución. Venimos ejecutando secuencialmente una serie de instrucciones y después decimos si el resultado de la operación fue positivo, salto a otra posición del programa. Si el resultado no fue positivo, sigo con la siguiente instrucción. Esta presentación también la van a tener en el CISACAD, ¿sí? Así que lo que se anoten sea para recordar, pero no necesitan copiar todo. Y bueno, este es un ejemplo nada más de la ejecución de una instrucción, ¿sí? Pero más que nada para que ustedes cuando estén repasando puedan recordar lo que veían el año pasado. Un programita simple que es cargar el acumulador con el contenido de una posición, sumar al acumulador el contenido de otra y almacenar el contenido del acumulador en otra posición. ¿Sí? Es como para cerrar nada más el ciclo de la instrucción. En cuanto al sistema de entrada-salida, ¿qué veían ustedes? Que muchas veces el procesador tiene que intercambiar información con dispositivos que son externos. ¿Sí? Esos dispositivos son los dispositivos de entrada-salida. O es necesario recibir información que ingrese, por ejemplo, a través del teclado, ¿sí? Cuando decimos introduzca su número de documento o introduzca su número de legajo. Entonces el usuario tiene que cargar información que tiene que ingresar a la memoria o a algún registro del procesador. Podría suceder que querramos cargar un archivo, que digamos quiero leer tal archivo, quiero leer el legajo de un alumno, el legajo de un docente, el legajo de alguna persona que trabaja en la empresa, quiero abrir este documento, entonces hay que traer un archivo que está almacenado en disco, en un dispositivo externo, y hay que llevarlo a la memoria para poder empezar a trabajar con ese archivo. O podría suceder que estuvimos generando un archivo y queremos llevarlo a un dispositivo de almacenamiento externo. Entonces, ya son diferentes operaciones de entrada-salida. Puede ser que querramos comunicarnos con otro equipo que está ubicado en otro lugar y a que estamos conectados a través de una red, o queremos compartir archivos con otros equipos o acceder a información que está en internet. Entonces ahí vamos a tener que interactuar con la placa de red. Entonces, para todos esos casos hay operaciones de entrada-salida. Y ustedes habrán visto que hay algunas operaciones de entrada-salida que se realizan mediante interrupciones. ¿Sí? Es decir, encontramos una instrucción que implica una operación de entrada-salida, se produce una interrupción, esa interrupción va a indicar desde qué dispositivo se tiene que ingresar la información o hacia qué dispositivo hay que enviar la información, y el proceso se interrumpe para que la operación de entrada-salida se lleve a cabo. Eso es posible en el caso de transferir pequeñas cantidades de información. Ahora, cuando hay que transferir mucha información, el sistema de interrupciones
no es tan eficiente. Entonces, ¿qué se utiliza? Acceso directo a memoria, que también trabaja con interrupciones, pero con una característica particular que hace que una vez que se interrumpió el proceso para hacer la operación de entrada-salida, esa operación de entrada-salida se realiza entre el dispositivo y el canal y la memoria. Cuando termina esa operación, recién se interrumpe el procesador, que mientras tanto puede estar haciendo otra cosa. ¿Sí? Claro, nosotros por ahí decimos, bueno, pero ¿qué cosa va a estar haciendo? Si está esperando esa información para poder seguir ejecutando el proceso. ¿Sí? El tema es que eso otro que puede estar haciendo no necesariamente tiene que estar vinculado con el proceso que pidió la operación de entrada-salida. ¿Sí? Mientras esa operación de entrada-salida se está realizando, el sistema operativo puede asignar el procesador a otro proceso. ¿Sí? Y esa es una de las ventajas de las interrupciones y el acceso directo a memoria para las operaciones de entrada-salida. Entonces, en el DMA o acceso directo a memoria, los intercambios de entrada-salida se producen directamente con la memoria. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando trabajamos con interrupciones, supongamos que nosotros tenemos que ingresar un dato a memoria. Se toma un bloque de información que se pasa al canal. Ese bloque de información tiene que ingresar a la unidad aritmético lógica, al acumulador o algún registro accesorio, y de ahí hay que llevarla a la memoria. ¿Sí? En cambio, cuando tenemos acceso directo a memoria, lo que se hace es definir una serie de registros. Por un lado, la dirección de inicio del bloque de datos a transferir, la dirección de inicio en memoria. Si vamos a sacar de memoria hacia un dispositivo de salida, es la dirección donde empieza el archivo que voy a transferir. Si vamos a copiar desde un dispositivo de entrada hacia memoria, esta dirección de inicio es desde donde vamos a empezar a escribir. Y el tamaño o la cantidad de información a transferir. Este tamaño está medido en bloques de información y se implementa como un circuito descontador. Entonces, cada vez que se transfiere un bloque de información, este circuito se descuenta en 1. Cuando llega a 0, recién va a interrumpir al procesador diciendo que la operación de entrada-salida ya terminó y que está disponible para hacer otra operación de entrada-salida. Mientras que eso no suceda, mientras que el procesador no sea interrumpido, porque una operación de entrada-salida terminó, puede continuar ejecutando otro proceso. ¿Se entiende eso? Igual vamos a volver varias veces sobre este concepto. Lo importante es que con lo que ustedes veían el año pasado, por ahí el concepto es que en memoria hay un único proceso ejecutándose, pero la realidad que ustedes también la ven usualmente en sus computadores es que no hay un único proceso ejecutándose. Ustedes encienden su computadora y a lo mejor abren un software para escuchar música o para ver videos, entran a internet para bajar correos, se conectan a una red social para comunicarse con otra gente, entran al campus virtual para bajar material, están armando un informe en un procesador de texto, en una planilla de cálculo, están haciendo algún programa en algún framework de desarrollo. Entonces no hay un único proceso cargado en memoria. En memoria hay múltiples procesos y esos procesos no se ejecutan en forma secuencial uno a continuación del otro, sino que van aprovechando el tiempo de procesador durante los tiempos de entrada-salida de los procesos que compiten por el uso del procesador. Bueno, y las interrupciones justamente son las que permiten hacer eso. Cuando no existían interrupciones, ahí sí estábamos condenados a ejecutar de un proceso por vez. Ustedes ni se imaginan
porque ni nacieron, ¿sí? Yo sí, y algo de eso viví, no era estrictamente así, pero sí, no podíamos correr otra aplicación, el DOS no se podía correr, porque si estábamos trabajando con un procesador de texto, teníamos que terminar lo que estábamos haciendo en el procesador de texto y salir para hacer otra cosa. No podíamos hacer dos cosas a la vez. Entonces, y ya existían interrupciones, pero todavía no estaban pensadas para el multiprocesamiento. Entonces, las interrupciones mejoran la eficiencia del procesamiento justamente por eso, porque permiten que hayan varios procesos cargados en memoria y esos procesos van a poder hacer uso del procesador cuando el proceso que está antes que ellos en la cola de ejecución pase a ser una operación de entrada-salida. Generalmente la interrupción de un proceso se da por un factor externo a ese proceso. Es decir, una operación de entrada-salida requiere acceder a dispositivos externos al proceso. Pero también una interrupción se puede dar por alguna falla en la ejecución del proceso. ¿Sí? Desbordamiento, un resultado no esperado y demás. Que se quiera acceder a una posición de memoria no permitida. Estas son las clases de interrupciones, ¿sí? Desbordamiento, división por cero, intento de ejecutar una instrucción ilegal, es decir, que se quiera ejecutar desde el programa una instrucción que es privilegiada del sistema operativo, intento de acceso a una dirección ilegal en memoria, es decir, los procesos tienen asignadas posiciones de memoria que son para ese proceso. Si por algún error se intenta acceder a una dirección de memoria que no está dentro de ese rango, también va a dar un mensaje de error. Después hay interrupciones de reloj, ¿sí? Por ejemplo, se dice cada proceso va a poder hacer uso del procesador, o sea, va a poder ejecutar instrucciones, ¿sí? O sea, va a poder tener ciclos de instrucción durante tantos milisegundos, y 200 milisegundos. Entonces, cuando el reloj llega a cero, o sea, se posiciona en 200, llega a cero, corta el proceso, ¿sí? Lo interrumpe, dice su tiempo se terminó, vuelva a la cola de espera y pase otro proceso, por ejemplo. Interrupciones de entrada-salida son las que vimos recién, es decir, cuando hay que hacer una operación de entrada-salida, se interrumpe el proceso. ¿Por qué se interrumpe el proceso? Porque el código para llevar adelante esa entrada-salida no forma parte del proceso. Nosotros no programamos el código que controla la impresora. Nosotros decimos que queremos imprimir en tal impresora y a lo sumo damos los parámetros o el formato de lo que queremos imprimir. Pero no manejamos la impresora. Nosotros no desarrollamos un programa dentro de nuestro programa que verifique si la impresora está encendida, si es la que nosotros queremos usar, si el cartucho tiene tinta, si el papel está atascado. Todo eso lo maneja el driver de la impresora, que es un programa del sistema, es un programa del sistema operativo. Entonces, cuando se encuentra con una instrucción de entrada-salida, se produce una interrupción. ¿Por qué? Porque el programa que se está ejecutando va a ser interrumpido. ¿Y qué se va a cargar ahora acá en el procesador? Las instrucciones del driver del dispositivo con el que nos queremos comunicar. Entonces, el proceso que se está ejecutando se resguarda en memoria y el proceso que maneja las interrupciones es el que se carga en el procesador. Por eso es que cuando es interrumpido el proceso, ¿qué se resguarda en memoria? ¿Todo? No. Las instrucciones no es necesario guardar. ¿Qué es necesario guardar? Los datos y los registros que se modificaron, porque el acumulador puede estar modificado, los registros accesorios pueden estar modificados, los registros índices pueden estar modificados, ¿sí? Porque los vamos decrementando o incrementando según cómo se manejen. Entonces, todos los registros del procesador que pueden haberse modificado durante la ejecución, esos se resguardan cuando el proceso es interrumpido. Se ejecuta
el proceso que controla al dispositivo, se lanza la operación de entrada-salida y el sistema operativo restituye la ejecución, o bien del proceso que fue interrumpido, si es un proceso que tiene varios hilos de ejecución, o bien trae otro proceso que está esperando para ejecutar sus instrucciones en la CPU. Y otras interrupciones son por fallo del hardware, ¿sí? Por ejemplo, mandamos algo a imprimir y la impresora está apagada, no tiene tinta, está en corto el cartucho, hay atasco de papel, o lo que fuera. Queremos guardar algo en un dispositivo de almacenamiento, en USB, no hay espacio en el disco, en el USB, por ejemplo. Bueno, todo eso, todas esas van a ser interrupciones por fallo de hardware. Y el programa de tratamiento de interrupciones es el de la rutina de servicio de interrupción, ¿sí? Que hace lo que les dije recién. Entonces, el ciclo de instrucción con interrupciones. ¿Ustedes vieron interrupciones el año pasado cuando vieron arquitectura de microcontroladores? ¿No se acuerdan? Sí. Bueno. Bien. Una interrupción, por ejemplo, nosotros empezamos la fase de ejecución de una instrucción. Estamos en la búsqueda de la próxima instrucción, es decir, teníamos la dirección de la próxima instrucción en el contador de programa y tenemos que entrar a memoria, buscar esa instrucción y llevarla al registro de instrucción. Mientras se está haciendo esto, o cuando se terminó la búsqueda de la instrucción y hay que empezar la fase de ejecución de la instrucción, ¿se puede producir una interrupción? ¿Quién da más? Ahí dicen que sí. No se puede producir una interrupción. O sea, las interrupciones son atendidas, las interrupciones están almacenadas y pueden estar anidadas también, puede haber un grupo de interrupciones. Ahora, el sistema operativo atiende las interrupciones al finalizar la ejecución de cada instrucción. Entonces, ejecuta la instrucción, si no hay interrupciones, vuelve a ejecutarla, a buscar la próxima instrucción, ¿sí? Ahora, si hay interrupciones, va a preguntar si hay una interrupción pendiente. Si hay una interrupción pendiente, va a procesar la interrupción. Este procesar la interrupción implica resguardar los registros de la CPU del proceso que se estaba ejecutando y cargar en el procesador la rutina de servicio de interrupción, o sea, el programa que controla el dispositivo hacia dónde se tienen que transferir los datos o desde dónde se tienen que transferir los datos. Y después recién se continúa con la ejecución de otra instrucción, que puede ser del mismo proceso o puede ser de otro proceso. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ustedes pueden interrumpirme cuando hay algo que no entiendan. ¿Entendieron todo? ¿Qué geniales soy? No, ¿Sí? Cuando se hizo la introducción, el estado de la máquina, ¿hay lugares donde se guarda? Sí. Para meter esa introducción. Ya vamos a ver cuando trabajemos la parte de procesos que cada vez que se genera un proceso es un programa en ejecución. Un programa es solamente un conjunto de instrucciones, pero cuando ese programa se va a ejecutar, implica la ejecución de ese programa, o sea, ese programa corriendo en el procesador, más los datos sobre los que actúa ese programa. Por cada proceso que se genera, por cada proceso que se crea, el sistema operativo crea un bloque de control de proceso. Es decir, una estructura de datos que va a llevar información sobre ese proceso, que es el que le va a permitir al sistema operativo que cada vez que reinicie ese proceso, se reinicie desde el punto en el que quedó parada la ejecución. Entonces, en ese bloque de control de proceso, entre toda la información que hay que guardar sobre el proceso, hay un apartado que guarda el estado de la CPU, es decir, el contenido de todos los registros de la CPU. Y eso va a estar en memoria principal.
Bueno, las interrupciones, como les había dicho, podemos trabajar de a una interrupción por vez o tener interrupciones múltiples, ¿sí? En las interrupciones múltiples nosotros podemos tener un conjunto de interrupciones ordenadas por prioridad. Entonces podemos decir las interrupciones de tipo 1, o sea, si en el conjunto de interrupciones que tengo pendientes de atender tengo alguna de tipo 1, esas se atienden primero. Después se atienden cuando no hay más de tipo 1 se atienden las de tipo 2, cuando no hay más de tipo 2 se atienden las de tipo 3. O se puede decir en el orden en que llegaron a la cola se atienden. Siempre existen prioridades porque, por ejemplo, una interrupción de comunicaciones tiene que ser atendida cuando antes, porque si no hay un paquete de datos que se puede perder. En cambio hay otro tipo de interrupciones que se pueden demorar la atención. Entonces siempre se establecen prioridades en las interrupciones. ¿Cuál sería el caso de una comunicación del tipo duro? ¿Cómo? Un ejemplo de ese tipo de interrupción. No, cuando se está transfiriendo información vía internet, por ejemplo, que están transfiriendo información de una computadora a otra. Según el sistema de comunicación que tengas, puedes llegar a perder datos si no aceptás ese paquete de datos inmediatamente. Y llegamos al concepto de multiprogramación, ¿sí? Ustedes el año pasado, cuando veían arquitectura de computadoras, veían toda la arquitectura orientada a sistemas monoprogramados, es decir, un único programa ejecutándose a la vez. Ahora bien, y esa fue la realidad de los primeros sistemas porque la memoria era escasa, ¿sí? Entonces, el procesador era caro, la memoria era escasa. Ahora, cuando surgió la tecnología que permitió ir agregando memoria, lo que se empezó a ver era la forma de optimizar el uso del procesador, porque lo más caro era el tiempo de procesador. Si ustedes miran películas de cuando los equipos de computación ocupaban así grandes salas, eran a válvulas y demás, todo ese hardware mayoritariamente era del procesador. Entonces, el procesador era muy caro y era necesario optimizar el uso del procesador. Una de las mejores formas para optimizarlo fue justamente la multiprogramación. Cuando la memoria fue más barata y permitió que podamos tener varios procesos cargados en memoria compitiendo por el uso de los recursos. Si nosotros, por ejemplo, pensamos en que en un sistema monoprogramado, es decir, a un proceso que se ejecuta por vez, nosotros vamos a tener que se ejecuta el proceso A, después que se ejecuta el proceso A va a poder ejecutarse el proceso B, después que se ejecuta el proceso B va a poder ejecutarse el proceso C completo. Ahora bien, el proceso A probablemente acá tiene una interrupción de entrada-salida, ¿sí? Y el proceso B probablemente también tenga una interrupción de entrada-salida acá. En realidad son mucho más frecuentes las interrupciones de entrada-salida. Entonces, si en lugar de poder cargar un solo proceso en memoria, podemos tener a los tres procesos en memoria, cuando el proceso A atiende la interrupción de entrada-salida y comienza a ejecutar esa entrada-salida, el proceso B ya podría empezar a ejecutarse, ¿sí? Y cuando el proceso B llega operación de entrada-salida, podría empezar a ejecutarse el proceso C. Entonces, no pasaría tanto tiempo inactiva la CPU, ¿sí? Porque acá todo este tiempo que el proceso B no puede ejecutarse durante todas las interrupciones de CPU del proceso A, vamos a tener tiempo de CPU inactivo. En cambio, si podemos usar el procesador mientras el proceso A hace su
su operación de entrada-salida, vamos a tener un mejor aprovechamiento del procesador, no lo vamos a tener tanto tiempo ocioso. De hecho, la ejecución de las operaciones de entrada-salida lleva mucho más tiempo que la ejecución de instrucciones de procesador, porque las instrucciones del procesador se realizan en un ámbito que es electrónica pura. En cambio, las operaciones de entrada-salida requieren de un cable de comunicaciones, generalmente, y algún dispositivo mecánico. Entonces, esas operaciones llevan mucho más tiempo que las operaciones de procesador. Cuando se está haciendo una operación de entrada-salida de un proceso, pueden ejecutarse varios procesos en el procesador, que a su vez son interrumpidos, van a esperar su operación de entrada-salida, se ejecuta otro, va a esperar su operación de entrada-salida hasta que este termine. Entonces, la multiprogramación justamente surge como consecuencia de mejorar la tecnología de construcción de memoria, que la hace más barata, lo que permite que se tenga mayor cantidad de memoria disponible. Eso, por supuesto, lo que hace es complicar el diseño de los sistemas operativos. Antes los sistemas operativos partíamos de una instancia en la que no existía o eran muy sencillos, hasta un sistema operativo que tiene que controlar que todos los procesos puedan ejecutarse en algún momento. ¿Sí? Eso tiene que el sistema operativo como que vería cuál proceso puede entrar en lo que tardaría el proceso de entrada-salida, o simplemente lo corta. No. El sistema operativo, si bien lo vamos a ver más adelante, está bueno que tengamos una mirada superficial ahora. Los procesos, cuando se crean, pasan del estado nuevo al estado de listo. En este estado de listo, los procesos son puestos en una cola de espera por el sistema operativo. El siguiente estado al que pasa un proceso es el de ejecución. El proceso puede salir del estado de ejecución porque terminó y pasa al estado determinado, porque espera una operación de entrada-salida, entonces se bloquea en otra cola de espera para el dispositivo de entrada-salida con el que tenga que intercambiar información, y cuando esa operación de entrada-salida termina, vuelve a la cola de listos. ¿Sí? Entonces, esta cola de listos puede ser administrada de diferentes maneras. O sea, puede ser administrada en el orden de llegada. Entonces, cada vez que un proceso vuelve, se ubica al final. O puede ser administrada de acuerdo a cuánto tiempo declara que va a necesitar ejecutarse la siguiente vez. Entonces, cuanto más chico es el tiempo declarado, más adelante en la cola se va a ubicar el proceso. ¿Sí? O puede haber distintas formas de ordenar esta cola. Entonces, el sistema operativo, ¿qué hace? Cuando un proceso está en estado de listo y otro se está ejecutando. Un proceso que abandona el procesador, ya sea porque terminó, porque se va a hacer una operación de entrada-salida, le asigna el procesador al siguiente proceso que está en la cola de listo. Cuando la operación de entrada-salida termina, este proceso vuelve a la cola de listo y se ubica en el lugar que le corresponde. Y se va a poder ejecutar cuando llegue al principio de la cola y se libere el procesador. O sea, el sistema operativo no tiene que estar pendiente de que si la interrupción que se liberó ahora, o sea, la interrupción que terminó es del proceso A, entonces ahora saco al proceso B y lo pongo al proceso A. Lo ubico en una cola de espera y el proceso se ejecuta cuando le toca. Y otro aspecto que ustedes vieron el año pasado y que es un concepto importante para sistemas operativos es la jerarquía de memoria. Ustedes habían visto que a medida que tenemos, en primer lugar, los registros, está la memoria interna. Los registros del procesador ocupan el nivel más alto y permiten almacenar información de un solo tipo. Puede almacenar instrucciones o pueden almacenar datos. Después
tenemos la memoria interna. Esta memoria interna a su vez se puede dividir en memoria principal y memoria caché. Y decíamos, la memoria principal es la que contiene todo el código del programa, o sea, contiene todas las instrucciones del programa y los datos sobre los que va a trabajar. Y cuando se ejecuta una instrucción hay que acceder a esa memoria, ya sea para buscar la próxima instrucción a ejecutar o para buscar un dato o guardar un dato. La memoria caché es una memoria más chica pero mucho más rápida, que se puede combinar en el trabajo con la memoria principal, descargando parte de la memoria principal a la memoria caché. Entonces, el procesador no accede a buscar las instrucciones a la memoria principal, accede a buscar a la memoria caché. El tiempo de acceso a una instrucción, un dato en memoria caché es muy inferior al de memoria principal. Entonces la ejecución va a ser más rápida siempre que la instrucción o el dato que se busca estén en memoria caché. Si no está en memoria caché, ¿qué hay que hacer? Hay que descargar la memoria caché en memoria principal y hay que traer la porción de memoria a la que se quiere acceder a continuación. Ese tiempo de transferencia de información entre memoria caché y memoria principal va a demorar la ejecución del proceso porque se va a trabajar a los tiempos de la memoria principal, no de la memoria caché. ¿Sí? Pero una vez que se actualizó la memoria caché, la ejecución nuevamente es más rápida. Entonces el tiempo medio de acceso a instrucciones y datos no es ni tan alto como el que implicaría tener solamente memoria principal, ni tan bajo como el que implicaría tener solamente memoria caché. Ahora, ¿por qué no tenemos solamente memoria caché si es tan conveniente? Porque es cara. Es cara y además la tecnología necesaria para la memoria caché implicaría que si queremos tener grandes tamaños de memoria, tenemos que tener también placas mucho más grandes. Y como se tiende a la miniaturización, o sea que cada vez las placas sean más pequeñas, eso todavía no es posible. Sí, por ahí con la física cuántica, eso ya le están encontrando la vuelta. Después tenemos los sistemas de almacenamiento externo, y que también podríamos dividir entre el disco rígido o almacenamiento principal y el resto de los dispositivos de almacenamiento. ¿Y por qué lo dividimos? Separamos al disco rígido. Porque el disco rígido es el que va a actuar como una extensión de la memoria principal. En esta jerarquía de memoria nosotros vamos a tener que la CPU va a acceder a buscar instrucciones o datos a la memoria caché. La memoria caché va a intercambiar información con la memoria principal. Pero en la memoria principal, vamos a ver cuando veamos administración de memoria, para poder optimizar el multiprocesamiento, lo que sabemos es que durante la ejecución de un proceso no se usan todas las potencialidades del proceso. Si ustedes, por ejemplo, abren un procesador de texto, por dar algo que es común, ¿sí? Abren un procesador de texto y a lo mejor se pasan toda la mañana escribiendo, subrayando y poniendo negrita. No usan ningún gráfico, no imprimen, o sea, no usan toda la potencialidad, no combinan con otras cosas. Entonces están usando una porción del código del procesador de texto. No tendría sentido tener cargado el código completo del procesador de texto en memoria cuando se sabe que la mayor parte de las veces los usuarios utilizan una pequeña porción de ese código. Entonces, ¿qué se hace? Se carga en memoria principal, cuando se genera el proceso, se carga en memoria principal las páginas de las partes más
más accedidas o más necesarias de ese proceso. Y el resto se deja en el disco rígido, pero a imagen de la memoria principal. Que la memoria principal tiene un formato para los datos que no es el mismo que tiene el disco rígido. Entonces, en el espacio libre del disco, lo que se hace es cargar la porción del código o de los datos que no van a estar cargadas en memoria principal. Entonces, el proceso se va ejecutando y ejecutando las instrucciones y trabajando sobre los datos que tiene cargados en memoria. Si en algún momento quiere trabajar sobre otro conjunto de instrucciones, entre memoria principal y memoria caché se hace lo mismo que entre memoria principal, entre memoria principal y disco se hace lo mismo que entre memoria principal y memoria caché. Se descarga la porción de instrucciones que no se van a usar más y se carga el nuevo conjunto de instrucciones que se estima que se van a utilizar durante un cierto tiempo. ¿Eso va a ser swap, profesor? Eso es el swap. Exactamente. Sí. Puede ser sin paginación también, puede ser con otros esquemas de administración de memoria. Surgió mucho antes de la paginación. Hoy se hace con paginación. Pero eso sería una porción del disco que no pueda acceder solamente en una operativa utilizando el cambio sería. Claro, sí. Por eso es que para los que ya vieron clase conmigo es el mismo ejemplo de todos los años, pero es real. Cuando en el disco rígido tenemos poco espacio, ¿alguien trabajó con discos con poco espacio? A todos les sobra espacio, porque ahora nosotros queremos tener 1 tera, ¿sí? 2 teras, 20 teras queremos. Bueno, cuando trabajamos con poco espacio en disco y estamos ejecutando varios procesos a la vez, por ahí nos puede pasar que recibimos un mensaje de disco que diga no hay más espacio en disco, cierra alguna aplicación e intente nuevamente. Y uno, ¿qué se va a preguntar en ese momento? ¿Quién pidió almacenar algo para que me diga que no tengo espacio en disco? Sé que no tengo espacio en disco, pero no estoy guardando nada. ¿Sí? ¿Por qué me da ese mensaje? Esta máquina está loca, cuadrada. ¿Sí? En realidad el problema es que nosotros cargamos procesos, no tenemos todos los procesos completos de memoria, tenemos parte de procesos de memoria, parte en espacio libre en disco. Entonces, ese espacio libre en disco, cuando es escaso, se va saturando y llega un momento que no hay más espacio para seguir almacenando partes del proceso. Entonces, nosotros queremos ejecutar otro proceso o queremos agrandar un archivo y no podemos porque nos dice que no tenemos suficiente espacio. Ahí el problema es, y nos dice cierra alguna aplicación. ¿Por qué? Porque el problema es la multiprogramación, o sea, el nivel de multiprogramación. Tenemos demasiados procesos activos, tenemos que matar alguno. Todo eso hoy lo están viendo como un panorama general para ir uniendo lo que nos sirve de lo que vieron en la arquitectura el año pasado para esta materia, ¿sí? Después lo vamos a ir profundizando en cada una de las unidades, así que no se desesperen. No los veo desesperados tampoco, pero sí. ¿Por qué había dicho que la memoria caché está? Por la tecnología que usa. La memoria principal está hecha con condensadores, pierden su contenido y se tienen que recargar constantemente. La memoria caché está hecha con biestables. El contenido no se modifica hasta que no llega una señal que hace que el contenido que lo que está almacenado ahí se modifique, que pase de 0 a 1 o de 1 a 0. Cuando se desconecta la corriente no se borraría el sistema. Sí. Por eso habíamos dicho que sea estática no significa que no es volátil. Dijimos, es volátil y estática, y la otra es volátil y dinámica. Volátil significa que cuando desconectas la energía eléctrica se pierde su contenido. Lo único que no pierde su contenido son los dispositivos de almacenamiento, que cuando los guardas quedan. Bueno, entonces, en esta jerarquía de memoria, nosotros vemos que a medida que descendemos en la jerarquía, es más barato el costo por bit. ¿Sí? No significa que un disco es más barato
que una unidad de memoria, pero sí que el costo por bit, o sea, un disco puede almacenar teras y una memoria puede almacenar gigas, entonces el costo por bit es más bajo. Aumenta la capacidad, ¿sí? Baja el costo por bit, aumenta la capacidad, pero aumenta el tiempo de acceso, es decir, nos lleva más tiempo acceder a una instrucción o a un dato o a la información a la que queremos acceder. Y disminuye la frecuencia de acceso a esa memoria por parte del procesador. O sea, cuanto más lejos estamos de la punta de la pirámide, menos frecuencia de acceso del procesador a esa memoria tenemos, porque mientras que el procesador accede constantemente a la información que está en los registros, cada cierto tiempo durante la ejecución de la instrucción a la memoria, es decir, durante el ciclo de instrucción, una vez a buscar la instrucción, durante el ciclo de ejecución, una o más veces a buscar el dato. ¿Sí? ¿Por qué decimos que durante el ciclo de ejecución accedemos una o más veces a buscar el dato? ¿O accedemos una nomás? Depende de los niveles de indirección. Nosotros vamos a decir, buscamos la instrucción, se decodifica la instrucción, tenemos una parte de código de operación y una parte de dirección y modo de direccionamiento. Si el direccionamiento es directo, accedemos una vez. Si es inmediato, no accedemos. Y si es indirecto, accedemos tantas veces como niveles de indirección tengamos. ¿Sí? En cambio, a los dispositivos de almacenamiento accede cada vez que hay una operación de entrada-salida. ¿Sí? Y según el tipo de operación de entrada-salida que sea, es más frecuente o menos frecuente el acceso desde el procesador hacia esa memoria. La caché de disco es una parte de la memoria principal que se usa para resguardar los datos que transferimos entre el disco y la memoria. O sea, cuando se hace una transferencia de información entre disco y memoria, el sistema operativo que interpreta que es posible que el proceso que se está ejecutando necesite volver a acceder a esa información. Entonces, en lugar de eliminarla completamente de memoria una vez que la transfiere, lo que hace es dejar en un espacio de memoria resguardada esa información transferida. Entonces, cuando el proceso quiere acceder a esa información en disco, como está en la caché de disco, accede mucho más rápido porque también el tiempo de acceso a memoria principal es mucho menor que el tiempo de acceso al disco. Entonces, si nosotros transferimos información de memoria principal a disco y tenemos espacio en la caché de disco, lo que se hace es resguardar ahí la información que se transfirió. Si el proceso en su ejecución quiere acceder a esa información y está en la caché de disco, actúa como la memoria caché, es decir, se accede a la información que está en memoria principal y no al disco. Si esa información es modificada durante la ejecución, después habrá que hacer una transferencia otra vez desde la caché de disco hacia el disco. ¿Sí? Bueno, la memoria caché ya hablamos bastante antes de esto. Y este es el esquema que habíamos hecho ahí, ¿sí? Desde la CPU accedemos a la caché, desde la caché a memoria principal. O sea, cuando accedemos a una instrucción, a un dato, no accedemos a memoria principal como veíamos el año pasado, sino a la caché, y después se hacen intercambios de bloques de información entre la memoria caché y la memoria principal. Después hay que definir, el sistema operativo define cada cuánto actualiza la memoria caché. Cada cuánto actualiza la memoria principal, porque si nosotros estamos accediendo constantemente a la memoria caché, la escritura de los datos va a estar actualizada acá y no acá. O sea, va a estar actualizada en memoria caché y no en memoria principal. ¿Sí?
Entonces podemos tener dos políticas de escritura. Una es decir, cada vez que escribimos en la memoria caché, copiamos esa información a la memoria principal para tener actualizada la memoria principal. ¿Eso qué va a generar? Una demora en la ejecución, porque cada vez que enviamos una instrucción de escribir, vamos a tener que escribir en memoria caché y en memoria principal. Y vamos a dilatar el momento de ejecución de la siguiente instrucción. Pero vamos a mantener actualizada la memoria principal. La otra posibilidad sería decir, cada vez que se actualiza la memoria caché, no se actualiza la memoria principal. ¿Cuándo vamos a actualizar la memoria principal? Cuando transferimos este bloque de información de memoria caché a memoria principal. Durante el tiempo que la memoria caché se actualizó y no se actualizó la memoria principal, vamos a tener información inconsistente entre las dos memorias. ¿Sí? Pero esa es una política de diseño, nada más. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Sí? Cuando actualiza desde la última opción era que la información que está en memoria caché pasa a la memoria cuando hay que cambiar el bloque, ¿no? Claro, porque supongamos que vos tenés en memoria principal, tenés cargado un programa que va de la dirección 0 hasta la 500, pero que en memoria caché tenés la posibilidad de cargar de 0 a 20. Entonces vos, cuando empieza la ejecución del proceso, ¿qué hace el sistema operativo? Carga las primeras 21 posiciones, ¿sí? Estas son las que cargan. Por la naturaleza secuencial de la ejecución de los procesos, se espera que primero se ejecute la instrucción que está en la dirección 0, después en la 1, después en la 2, después en la 3. Ahora, cuando llegamos a la 20 y querramos ejecutar la 21, no vamos a encontrar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que descargar este bloque de información y cargar el siguiente bloque de información, las siguientes 21 posiciones de memoria. ¿Sí? Salvo que haya una instrucción de salto y que tengas que hacerlo antes. Porque si vos acá tenés una instrucción de salto que te dice que tenés que saltar a la posición 200, entonces vas a tener que descargar todo este bloque y cargar el bloque que abarca desde la posición 200 a las 21 primeras instrucciones. Entonces, la política de escritura dice, si se actualiza cada vez que se modifica el bloque, cada vez que vos escribís en la memoria caché, tenés que escribir en la misma posición de memoria principal. Si decís, se actualiza solamente cuando se intercambian los bloques, en el momento de intercambiar los bloques, vos estás llevando este bloque actualizado a memoria principal. Lo que sí, que si vos actualizás, cada vez que se actualiza el bloque, cuando ya no necesitas más este bloque de información, no necesitas transferirlo, porque fuiste transfiriendo las actualizaciones. Entonces solamente vas a escribir el bloque nuevo, vas a sobreescribir sobre la memoria caché el bloque nuevo. No necesitas llevarlo nuevo porque lo fuiste llevando cada vez que te hacía una modificación. ¿Alguna otra consulta? Bueno, estamos más o menos